Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Hoy, amados hermanos y hermanas, celebramos el domingo de la Santísima Trinidad, el domingo Trinitatis, el domingo en que celebramos y alabamos a un Dios que es uno, pero que a la vez se reveló a este mundo en tres formas, en tres personas, si uno quiere decir así, como creador, es decir, como aquel que creó y sostiene en sus manos creadoras este mundo, como Jesucristo, como palabra encarnada, como palabra de justicia y de fidelidad y de misericordia, hecha carne, y como Espíritu Santo, el abogado, el defensor de aquella comunidad que se formó o que fue formado por esa palabra encarnada en Cristo Jesús. Es decir, un Dios, celebramos un Dios, alabamos a un Dios que no se contentó con solamente crear y después dejar que todo corra y siga su rumbo, sino que es un Dios profundamente ocupado con la suerte de su mundo, con la suerte de sus criaturas, de su creación. Un Dios que no queda inamovible fuera de lo que pasa, sino que un Dios que se involucra en esta nuestra historia. Ese Dios sea gloria ahora y siempre. Amén. Y vamos a escuchar ahora el texto bíblico para este domingo Trinitatis, este domingo de la Santísima Trinidad, que también tiene que ver con tres, porque está dividido en tres partes, que es la bendición bien conocida, la bendición aronita o la bendición sacerdotal, que ustedes suelen o solían recibir después de cada culto. Lo vamos a escuchar y lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Una hermosa bendición, mis amados hermanos y hermanas, una bendición que, y eso me llamó la atención al leerlo esta vez y después de haberlo hecho tantas veces en tantos cultos ya, en visitas, en unciones a enfermos, algo que realmente recién ahora se me presentó tan fuerte en esta bendición. Y se lo debo un poquito también a un colega mío, el pastor Jorge Weisheim, que lo marcó también en una predicación que escribió sobre este mismo texto, esta misma bendición. Lo que Dios aquí promete, básicamente, o lo que Dios, lo que Dios promete es que en esta bendición, aquel que es bendecido recibe la bendición por un Dios que ve, un Dios atento, un Dios que ve, un Dios que mira, un Dios que ve a aquel que es bendecido. Y ese Dios que es como un ojo viviente, un Dios viviente que ve, me ha hecho acordar de algo hace poco, salió en las noticias, en el caso
de Juliette, esa niña que aún sigue desaparecida, esa niña que no se sabe bien porque hay un entramado muy difícil de mucha confusión, ¿no? Mucha oscuridad. Y donde hay confusión y oscuridad, nosotros como cristianos, sobre todo, debemos darnos cuenta que hace falta luz allí, que hace falta luz que rompe, que quiebra, que irrumpa en esa oscuridad y confusión, porque allí donde hay confusión y donde hay oscuridad, allí también hay injusticia. Y donde hay injusticia son justamente los más indefensos, los débiles, los que sufren. Y son los poderosos que afirman su poder. Y en ese caso apareció en una noticia donde se hizo un allanamiento en una de las casas allegada, de un allegado del padrastro de Juliette, ¿no? Una casa, un condominio, un terreno bastante grande, y en la entrada a ese terreno un portón que llevaba arriba el ojo que todo lo ve, ¿no? El ojo de la providencia, ¿no? Que es ese famoso ojo en un triángulo, ¿no? Visto, bueno, como viste, nada más que en el medio tenemos la cruz, como referencia un poquito a una simbología usada por los masones, por ese grupo que uno conoce como los Illuminati. El ojo de la providencia, que también aparece en otros, obviamente, es un símbolo que también es usado por los cristianos, pero más se conoce, digamos, por ahí. El ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve. Y la noticia decía, me llama la atención, el ojo que todo lo ve tampoco ayuda a encontrar a Juliette. Y eso es realmente un título muy fuerte, y casi un reclamo hacia Dios, un Dios que aparentemente se queda inmóvil frente a la injusticia, frente a la desaparición de una niña inocente. Y hay algo muy verdadero en ese reclamo, porque el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, si bien viene de un trasfondo bíblico, ¿no? Un Dios que es omnipotente y que es omnisciente, que sabe y que ve todo y que puede todo, ese Dios, sobre todo en la tradición, fue usado un poquito para fundamentar una ideología, casi se podría decir, que nosotros, los seres humanos, somos los que debemos, o de todo depende de nosotros, digamos, si bien hay un ojo que todo lo ve, pero ese Dios es un Dios distante a ese mundo, un Dios que creó ese mundo, pero después como que lo abandonó un poquito. Es decir, sigue ahí como un ojo siempre presente, pero sin entremezclarse, sin meterse, digamos, en el barro de la historia, digamos. No, un ojo que está inmaculado, omnisciente y omnipotente, pero encima, fuera de la historia, fuera de esa historia que muchas veces es tragedia, digamos, ¿no? Entonces, ese Dios es un Dios cómodo. Bueno, ustedes por ahí podrían completar esa frase. Es un Dios cómodo para quienes. Es un Dios cómodo para aquellos que viven precisamente de la confusión, de la oscuridad y de la injusticia. Aquellos poderes bien humanos que les conviene que haya un Dios que sí, que esté allá, que ve todo, un Dios que lo ve todo, un Dios que creó tal vez este mundo, pero que no se meta en nuestros asuntos cotidianos, que no se meta en nuestras estructuras que nos convienen a nosotros. Un Dios distante, un ojo distante, un ojo más allá.
no aquí abajo con nosotros. Y no es el Dios de la Trinidad, ese Dios distante, ese Dios que queda inmóvil frente a las injusticias, ese Dios que queda inmóvil frente a la injusticia que le pasa y que le pasó a la pequeña Julieta. Porque justamente, y ahí vuelvo a esta bendición, nosotros confesamos un Dios que ve, un Dios que no es que ve todo, sino un Dios que te ve a ti. Esa es la bendición. Lo que bendecimos, la bendición que damos, es decir a una persona que hay un Dios que te ve a ti. Y no un Dios que te ve a ti, digamos, como un supervisor, un Dios que es como todas estas cámaras que ahora se instalan en todos lados, sino que es un Dios que te ve con misericordia. Un Dios que te ve favorablemente. Un Dios que te ve y que en esa mirada hay bendición, hay protección y hay paz. Ese texto al final me hace acordar un relato bíblico que es un poquito olvidado, de la esclava egipcia Agar. La esclava egipcia Agar, que es madre de Ismael, que es echado fuera de la casa de Sarai y de Abraham, ¿no? Porque ella tiene el hijo de Abraham, pero Sarai queda un poquito, celosa, digamos, y envidiosa de que ella tenga un hijo y Sarai no. Entonces es echado fuera y Agar se va al desierto. Ella una esclava, una extranjera, alguien realmente sin ninguna red que lo pueda contener, pero aún así en el desierto ella recibe la visita de un ángel y en ese lugar ella levanta y recibe el mensaje del ángel que Dios la ve a ella. Entonces, Agar nombra ese lugar el pozo del Dios viviente que ve, que me ve. Un Dios que me ve. Un Dios que está atento a mí. Esa es la experiencia de Agar, de la esclava, de la extranjera, la que no tenía ninguna comunión. Y lo hace volver de vuelta atrás a la casa, para quedarse en comunión allá, sabiendo que Dios es un Dios que la ve a ella. Ese es el Dios en que creemos. Ese es el Dios que alabamos hoy en este domingo de Trinidad, un Dios que se entremezcla con la historia, un Dios que no queda exento de la historia, que no queda exento de las tragedias, que un Dios que justamente porque el mundo iba de picada hacia abajo, envía a sí mismo, envía su palabra hecha carne aquí a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, el mundo perdido reciba al Cristo nacido, a la palabra de Dios encarnada. Un Dios que cuando otra vez Cristo asume su lugar de justicia a la derecha de Dios, cuando asume, digamos, esa función de ser juez de este mundo, deja su Espíritu Santo, un espíritu de comunión. Por eso el Espíritu Santo tiene que ver mucho con comunión, tiene que ver, como lo recordamos en el tercer, o como lo confesamos en la tercera parte del credo, un Dios Espíritu Santo que crea comunión. Por eso confesamos juntamente con el Espíritu Santo la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, es decir, un Dios que a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Cristo, prepara este mundo para el juicio, para la cosecha, para un mundo nuevo, un espíritu creador también, como Cristo fue también creativo.
al instalar una nueva creación, al nacerse una nueva creación. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, dice Pablo. Es un Dios profundamente preocupado y ocupado con la suerte y con el destino de este mundo, con el destino y la suerte de cada uno de ustedes. Por eso esa bendición es de un Dios que te ve a ti, que me ve a mí, que ve a cada uno con ojos misericordiosos. Es un Dios que así, con esa mirada, establece una comunión, establece un pacto, se podría decir. Nos hace parte de sí mismo, de su historia para con este mundo. Una historia que no termina en tragedia, sino una historia que terminará en un nuevo mundo, un mundo justo, donde Dios será todo en todo. Es decir, donde Dios será todo en todo, es donde todo será justo. El Dios que te ve a ti es el Dios que establece comunión contigo. Y aquel que bendice tiene que estar consciente de que hace esa bendición no solamente como un buen deseo, ¿no? Como desearle, bueno, que te vaya bien, y después fuera de los ojos, fuera de los sentidos, ¿no? Como se dice en alemán, aus den Augen, aus den Sinn, o ojo que no ve, corazón que no siente. No. El que bendice también tiene que tener en cuenta que establece una comunión con aquel que es bendecido por sus manos. Aquel que bendice también tiene que tener en cuenta que Él es bendecido también, es decir, que viene una comunión de bendecidos y bendecientes, una comunión de los santos, una comunión de los santos que celebran el perdón de los pecados, una comunión del rebaño de los 99 que se alegra porque vuelve la oveja perdida a sí mismo, que no se molesta, una comunión de los dos hermanos donde el hermano mayor que se quedó en casa no se molesta porque el otro hermano vuelva a la casa, sino se alegra y celebra y se mantiene esa comunión, tiene parte. Esa hace la bendición. Por eso la bendición, esa bendición es perfecta para este domingo de Trinidad, un domingo donde celebramos un Dios que es comunión, un Dios que tiene comunión con este mundo, un Dios que no pasa por alto las injusticias, a quien no le da igual lo que pasa aquí en este mundo, que es simplemente un ojo que todo lo ve. Por eso repito otra vez, en este caso Juliet, lo que yo me doy cuenta, queridos hermanos y hermanas, hace falta una comunidad cristiana que dé testimonio de ese Dios que ve a Juliet también. Una comunidad cristiana que también diga a los poderosos, a aquellos a quienes conviene la oscuridad y la confusión, que Dios es un Dios que también lo ve a ellos y que esa mirada tiene que cambiar su parecer, que tiene que volverles a ellos creyentes, no en un Dios que todo lo ve, sino un Dios que ve con ojos misericordiosos al humilde, que atiende al humilde, pero que mira de lejos al altivo. Es un Dios que no le da la injusticia lo mismo que la justicia, sino que un Dios que se goza profundamente, donde hay comunión de los grandes con los pequeños, donde todos son una familia. Esa bendición crea comunión, esa bendición establece un lazo fuerte de Dios contigo y contigo entre tú y yo. Entre tú, yo y Dios. Es una comunión realmente santa, porque es una comunión bendecida por el Santísimo Trino Dios, un Dios que mantiene su comunión con este mundo, que no suelta su mano a este mundo, el que está en esa comunión. Sobrevenga lo que sobrevenga muerte, enfermedad, persecución, espada, poderes altos en lo bajo, poderes humanos y no humanos. No hay nada que nos pueda arrancar de ese Dios que te ve a ti y que me a mí. El Dios de la comunión, ese Dios alabamos hoy. Y Dios quiera que nosotros
nuestra comunidad aquí en Obenau, nuestra comunidad aquí en el Alto Paraná, nuestra comunidad en donde sea que estemos, sea una comunidad que dé testimonio de ese Dios trino y que bendiga a quienes se acercan a ellos y que vaya en búsqueda de quienes necesitan de esa bendición como lo necesitaba la esclava Agar, que necesitaba de un ángel que le diga que Dios es un Dios que la ve, que Dios es el Dios que te bendiga y te guarde, que Dios es el Dios que hace resplandecer su rostro sobre ti, es misericordioso contigo, que es Dios el que levanta hacia ti su mirada para poner en ti su paz. Seamos hoy y siempre testigos y bendecientes de esa bendición, sabiéndonos parte de esa comunión y haciendo otros, las que necesitan también, para que ellos también se sienten parte de esa comunión. Que Dios nos haga fieles a Él para invocar su nombre sobre quien lo necesita. Amén.